Dios le bendiga, iglesia, Dios le bendiga en esta hermosa noche. Muchas bendiciones. Voy a compartir un mensaje, traigo un mensaje poderoso. Como ustedes saben que siempre le leo la Biblia, siempre le doy la palabra directamente de la Biblia. Y el Señor me ha estado hablando al principio de mi nacimiento espiritual y siempre le abría la Biblia y el Señor me mostraba el rey que me rollo. El Señor me hablaba, esto era en Jeremías 36, y el Señor siempre me hablaba, el rey quema el rollo. Digo, Dios mío, pero ¿y qué tú me quieres decir, papá Dios? Y voy a compartir este mensaje porque tengo una revelación con visión de esos años donde el Señor estaba en mi apogeo espiritual. Y voy a compartir una palabra para compartirle esa revelación con visión que yo estuve en aquellos años. Amén, gloria a Dios. Y dice así: Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Amén. Quizá oigan y se arrepientan. Quizá oigan la casa. La casa representa la iglesia. Eso representa la casa. Quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerles, y se arrepientan cada uno de su maldad, de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Gloria a Dios, aleluya, gloria a Cristo. Amén. Dice el versículo 7. Quizás, oiga de nuevo, hermano, quizás llegue la oración de ellos a la presencia de Jehová Dios y se vuelvan cada uno de su maldad, de su mal camino, y se vuelvan cada uno de su mal camino, porque grandes es el furor y la ira que ha expresado Jehová Dios contra este pueblo. Amén. Gloria a Dios. Veamos que estamos en el libro de Jeremías, el titulado de este mensaje, el rey quema el rollo. Gloria a Dios. Y dice la palabra que aconteció en el 4º año de Josías, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Dios a Jeremías. Esto es un mensaje de Dios a Jeremías. Dios escogió a Jeremías como un profeta, un enviado de Dios a las naciones, a las iglesias principalmente. Amén. Jeremías fue un escogido, un elegido que Dios escogió especialmente para llevarle el mensaje y corregir las iglesias. Gloria a Dios. Entonces dice que escribe, toma un rollo de libro y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel, contra Judá y contra todas las naciones. Las naciones, el pueblo, el mundo, el hombre, las iglesias, los sacerdotes, los ministros, los grandes, aquellos. Desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Josías hasta hoy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me enfoqué en este mensaje, en el versículo 7, en el versículo 3. Y le voy a dar, dicho esto, yo le voy a revelar una visión grande y fuerte que yo tuve en esos años donde el Señor me empezó a hablar y empecé yo a entender la voz de Dios y el llamado de Dios, donde yo estaba emocionalmente muy enamorada de la palabra, muy enamorada porque el Señor me profetizaba y me hablaba, y estaba yo en riego de mi hijo, que promesa de Dios. En esos años el niño estaba en riego, usted sabe, los primeros meses.
Y oiga, me enfoco en este mensaje, porque el Señor, esta revelación con visión que Dios me dio fue en este mismo tiempo. Oiga lo que dice, quizá oiga la casa de Judá todo el mal que yo pienso hacerle. Y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y dice, quizá llegue la oración. Quizá llegue la oración. Dios quiere que la oración llegue. Dios quiere que la intercesión llegue. Dios quiere que escuchemos por nuestros oídos el mensaje que Dios le manda al mundo, al hombre, a las naciones. Dios no se lo va a mandar con quien usted quiere. Dios no se lo va a mandar a usted con su pariente. Dios se lo va a mandar con sus mejores profetas, con sus mejores ungidos, con lo que ella ha elegido, con lo que ella ha escogido. Dios se lo va a enviar. Entonces dice, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Dios. Mira, hermano, la oración y el clamor tiene que llegar a la presencia de Dios. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Dios y se vuelvan cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová Dios contra el pueblo. Contra el pueblo, contra el hombre, contra el pueblo, contra las naciones, dice versículo 2. Contra todas las naciones. Gloria a Dios, aleluya. Le pido disculpas porque son casi la 1 de la mañana. Gloria al Señor. Pero Dios nos manda a ser valiente, porque este mensaje ya yo lo había predicado, pero no lo he publicado. Y hubo inconveniente donde en el celular que yo lo prediqué. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero ahora no va a haber inconveniente. Gloria a Jesús. Dicho esto, me voy a una visión poderosa. Acontece que en los años que tuve yo mi hijo, acontece que estaba yo en mi apogeo espiritual, donde me bautizo, estoy muy enamorada, tengo una conquista, tengo un enamoramiento y tengo mi hijo que fue promesa de Dios, fue una revelación y lo concebí y el Señor me respondió y me fue respondiendo cierta cosa más. Traje parientes de fuera conmigo. El Señor me fue ministrando a mi vida y me fue revelando y me fue dando 2 y 3 días. Era lo que el Señor duraba para que su mensaje profético, lo que Él me prometía, me daba las señales, Él me lo daba. Dicho esto, me voy a una visión grande, poderosa que yo tuve. Yo tuve esta visión. Tuve esta visión con el Papa Juan Pablo II. Voy a hablarle del Papa y de la revelación con visión que yo tuve. Cuando estoy parida de mi hijo, que tengo mi niño, vivía mi papá conmigo también. Tenía mi niño que tenía 3 años, es decir, que yo un bebé, porque estoy en compadeciencia, estoy parida con cesárea, tengo el bebé y tengo otro niño, que uno más, y tengo a mi padre viviendo conmigo. Yo le había dicho a mi esposo que llegaba a la 1, 2:30, 1 de trabajar. A veces yo estaba cansada porque yo tenía que preparar a los niños, cambiarlo, bañarlo, cocinar. Mi papá vivía conmigo, un señor mayor. Yo le decía a mi esposo que cuando él llegara, le estoy dando la revelación con el testimonio, con el mensaje. Yo le decía a mi padre, a mi esposo, que cuando él llegara no me despertara. Pues ese día mi esposo lo hacía así. Yo siento que mi esposo llegue. Estaba recién acotándome yo, cansada, adolorida de mi espalda, en el proceso con la casa, los niños. Tenía que, ya usted sabe, parida con cesárea, una mujer fuerte, grande, y uno está siempre con dolor. Tenía que cargar al niño. El niño nació muy grande también, preparar al niño, más el otro niño, más mi papá que tenía que hacer de comer. Ya usted sabe, yo le dije a mi esposo, cuando tú llegues no me despiertes. Pues mi esposo lo hizo así. Yo sentí que llegó, prendió la televisión, la apagó, se fue a bañar. En ese proceso que yo estoy acotada,
Estoy entre sueños, como que se va a dormir, pero siento que mi esposo se baña, siento la llave de agua y ya mi esposo se va y se acuesta. Mi esposo se acuesta del lado atrás mío y mi esposo se acostó de parda porque estoy entre sueños, no estoy totalmente dormida. Estoy como descansando en el proceso de dormirme. Pues quiero decirle que cuando mi esposo llega y se acuesta, lo primero que se me presenta a mí, que cuando mi esposo se acuesta de parda, que yo estoy acostada así, en el lado de adelante, así, a boca arriba, lo primero que se me presenta en los pies de la cama, frente a los pies míos, frente a mi cara en la cama, es el Papa Juan Pablo II. Cuando el Papa allí se me presenta en una silla, sentado, quiere hablarme, pero no puede. Y me quiere hablar, pero no puede. Y está hablando con la garganta, pero no le salen la palabra. Pero no solamente eso, porque me electrocuta, me agarra, me siento que me tiene el cuerpo agarrado completamente. Siento algo como si fuera electricidad, algo espiritual. Cuando él me electrocuta, que él me agarra, como que me detiene. Estoy batallando que quiero orar porque sé que algo no es bueno, porque me llenó de miedo, de temor y no me puedo mover. Me siento agarrada, me siento con algo como encima de mi cuerpo, pero lo estoy mirando. No le puedo decir que es una revelación a totalidad, porque es una revelación con visión, porque lo estoy mirando como casi mente si lo mirara en la vida real. Y cuando yo lo estoy mirando y él me habla, le estoy contando esta revelación con esta visión, porque la palabra de Dios tenemos que buscarla firmemente y tenemos que buscarla como a Dios le agrada y hacer lo que Dios le agrade. No podemos irnos por otro lado. Entonces le doy gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, a mi Dios, que tengo esta oportunidad. Hacen como 3 semanas hice el video y no lo publiqué, pero yo dije, tengo que decirlo para que el mundo vea que Dios es real y que Dios es verdadero y que Dios le habla a su pueblo y que nosotros somos un propósito de Dios. Así como Dios hizo el mundo, hizo el hombre, hizo a Adán, que fue un propósito del mismo Dios. Así mismo Dios a través de María Virgen le mandó... vino Dios, dice primera de Juan, que es el verbo de Dios hecho carne. Y ahí dice que primero era con Dios y era el verbo y el verbo era Dios. Es decir, que Jesús, el Espíritu Santo, vino sobre ella y encarnó el verbo que viene siendo el mismo Dios. Es decir, que María fue un propósito de Dios también. Y yo y usted somos un propósito de Dios. Pero ahora le voy a acontecer que Dios sí escoge sus mejores hombres y mujeres para que los represente a la tierra y para que le traiga su mensaje. Cuando esto acontece, que yo veo el Papa en mi pie, sobre mi cama, en la silla de ruedas, lo estoy mirando porque la silla de ruedas está en mi cama. Cuando yo veo al Papa y que me quiere hablar y está que me está hablando con la garganta, está en una batalla él, pero yo no escucho nada, yo me temorizo. Y él duró un rato, duró un tiempito haciendo eso. Y cuando él está allí en su agonía, pero yo no puedo, en mi mente yo quiero orar, yo quiero reprender, yo decía, ay Jesús, Dios mío, no me salía mucho. Me duró... esta presencia del Papa duró más de 3 minutos. Y yo le hacía así a mi esposo, que mire quién está aquí, que el Papa está aquí. Y mi esposo nada, y lo trato de tocar de espalda. Y no siento que estoy tocando a mi esposo, y le estoy poniendo la mano. Mire, mi hermano, esto fue algo bien feo, algo aterrador, porque me llenó de miedo y de temor. Cuando él logra irse, cuando su espíritu ya logra irse, que yo ya puedo moverme, yo le digo a mi esposo lo que acontece. Mi esposo me dice que él pensaba
que sí, que yo le estaba hablando y que yo lo estaba moviendo. Él sintió que yo estaba tirando la mano, decía mi esposo. Y después dice que pensó que yo estaba roncando, que pensó que yo estaba, no sé. Pero sí, él sintió el movimiento y que yo le tiraba la mano porque él no escuchó nada. Dijo mi esposo que él no escuchó nada. Bueno, mi hermano, acontece que acabando de irse el Espíritu a presencia del Papa en esta revelación con visión, le llamo así, me quedo con un miedo profundo que abrazo a mi esposo, pero estoy temblando del frío. Cuando yo abrazo a mi esposo, cojo una corcha y me arropo, nada que ver. Era un frío y era un miedo fuerte, fuerte, un miedo tremendo. Y estoy ahí que estoy orando, pero casi no me sale la palabra. No puedo identificar el Padre Nuestro y la sangre de Cristo y Jesucristo. Estoy ahí y le digo yo a mi esposo, digo yo, ay, yo tengo miedo, le digo al esposo mío. Y no podía dormir. Duré esto fue como de 2:30 a 3 de la mañana que esto acontece. Porque mi esposo llegó como a la 1, vio la televisión, se bañó. Fue después que mi esposo se acostó. Esto fue de 2:30 a 3 de la mañana, en esas horas, 2:30, 3, 3:30. Mire, mi hermano, mire, iglesia, hombre de Dios, pastores, ministros, sacerdotes, padres, ustedes, sí, el Papa Juan Pablo II de la Iglesia Católica, sí, Juan Pablo II, sí, antes de morir, antes de partir, él mismo llegó su espíritu hasta mi cama, hasta donde mí. Y él tenía millones de seguidores, sumamente millonarios. Y yo parí en riego. Una pobre sierva de Dios, una pobre creyente, escogida, elegida de Dios, una de los más humildes, de los más chiquititicos. Sí, vino a donde mí. Y cuando estoy yo abrazada con mi esposo, de parda, queriendo dormirme, concentrarme en sueño y que se me fuera el frío, el miedo y el temor. No pude, pero en una cogí valentía y me paro. Cuando me paro, que sabía que no iba a dormir, que estaba inquieta, que tenía miedo, tenía temor, en una como que cojo valentía y me paro y voy a la cocina y abro la llave de la cocina. Había un pasillo en mi casa, siempre grande, he tenido las casas. Y cuando yo voy y camino, me pongo a orar, a intercederle a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Es como que cogí un poco de valor y empecé a orar, empecé a interceder y empecé a ministrar, a pedirle a Dios, a pedirle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, que tuviera misericordia, que los recibiera, que los perdonara, que si él no buscó como debió de buscar, si él no caminó como debió de caminar, si él no hizo lo que debió de hacer, si él no agradó a Dios, si él que lo perdonara como si fuera un niño cuando nace del vientre de su madre, como cuando él lo cogió y lo puso en el vientre de su madre, que lo mire como un bebé, y se lo llevé a su mano, se lo llevé ante la presencia de Dios. Le dije, Dios, perdónales, recíbeles, ten misericordia, recíbelo como un niño, recíbelo con un amor. Empecé a interceder, empecé a orar, a presentárselo a Dios. Yo decía, Dios mío, recíbelo, ábrele los brazos en el camino de su llegada, ábrale los brazos, Dios mío, recíbelo con los brazos abiertos en el camino. Mira que está viejito y está cansado, mira, Dios mío, ten piedad y ten misericordia de él, recíbelo con los brazos abiertos, ábrele la puerta de los cielos, perdónalo si algo hizo que no te agradó, si no hizo algo que debió de hacer, perdónalo si hizo algo que no debió de hacer. Empecé yo a interceder, me lavé mi mano, me lavé mi cara, fui agarrando fuerza, fui tomando fuerza. El mismo Espíritu Santo, el mismo Dios, ya se me había ido el temor,
Ya no tenía miedo, ya el temor desapareció, ya me sentía como más libre. Seguí orando, orando. Mi papá se levanta, me dice mi papá, ¿y qué es lo que pasa? Que fue al baño, tú estás hace rato. Digo yo, papá, ahora mismo vino el Papa Juan Pablo II, vino el Papa y se me paró en los pies de la cama, encima de la cama con la silla de ruedas. Le digo yo a mi papá, dice, ¿cómo va a ser? Digo yo, sí, papá. Y estaba ronco, no podía hablar. Así. Y yo no escuchaba a papá lo que me decía y me hablaba. Y yo estoy despertando a Moisés. Y Moisés no despierta, mi esposo no despierta. Y el niño acostado durmiendo y chiquito. Y después el niño mío también me dice, dice el niño mío, mami, ¿qué? Digo yo, papi, que el Papa vino. El Papa vino ahora. Y Dios, yo duérmese, que ya yo me voy a acostar. Y yo seguí entonces intercediendo con voz más baja, intercediendo, orando. Mira el poder de Dios, mira el poder de la oración. Mire, aquí nadie está santo. Tenemos que ser obedientes y tratar de hacer lo que le agrada a Dios. Mira, hermano mío, yo estaba jovencitica. Le digo que estaba ahí entre casi llegando a los 30. Le estoy hablando jovencitica, hermano mío. Pero estaba muy entregada a lo de Dios. Estaba muy quebrantada. Tenía espacio para que el Espíritu Santo entrara. Estaba andando en el camino de la verdad, en el camino de la pureza, buscando a Dios de corazón. Hermano mío, mire, vino a donde mí. Usted sabe que yo no lo conocí nunca en persona, que él no me conoció a mí, que yo no tengo dinero, que a mí nadie me conoce, solamente Dios, solamente Jesucristo, pero ya estaba en la verdad casimente, ya casimente está en la verdad. Y le voy a decir por qué. Mira, hermano, y le voy a decir por qué. Al otro día a las 4 o 6 de la tarde, no sé, de tarde, una vecina que siempre me visitaba llegó a la puerta de mi casa. Cuando llega a mi casa me dice, vecina, digo yo, dígame, yo con mi muchachito ahí todo el día porque no salí. Yo me acoté terminar. Cuando yo termino de orar y de interceder, ahí yo voy y me acuesto. Cuando yo voy y me acuesto, ahí ya yo tengo paz. Ya como que hice el trabajo, lo que Dios quería que yo hiciera. Mira dónde fue para que interceder la oración. Llegaron al trono de Dios. La palabra de Dios dice que la oración de justo es muy eficaz. Pero acuérdese que yo no escogí, sino me escogieron a mí. Mire cómo hace Dios, que Dios es el que escoge. A mí me escogieron, yo no escogí a nadie. Y con mi niño chiquito y riego, mire cómo esto acontece. Hermano mío, y tengo para decirle que cuando yo duré casi 2 horas intercediéndole al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, me entregué en la oración, me entregué con amor porque sentí el Señor, como que sentí que tenía que orar, que tenía que interceder, que tenía que ministrar en mi ser, en mi humildad, en mi amor, en mi santidad. Yo tuve la necesidad que solamente orando, y yo lo hice para que se me fuera el miedo y el temor, porque yo no lograba dormir, me tenía inquieta, me tenía electrocutada, me tenía agarrada, y después que me soltó, me llenó de miedo y de temor, hasta que Dios usó eso para que yo orara e intercediera. Usted ve quién es Dios. Usted ve que por eso que tenemos que caminar como Dios manda, en verdadera justicia, en verdadera verdad. Y siempre Dios me ha escogido para que le hable a la iglesia, a las grandes iglesias, sacerdotes, padres, pastores, a todo lo que tenga que ver con las iglesias, porque somos lo verdadero que tenemos que encaminar a los que están afuera. Por el camino de la verdad, y tener misericordia y orar y interceder por lo demás, por el pueblo, por el hombre. Por eso cogí este mensaje, porque en esos tiempos el Señor me da este mensaje, Dios me da este mensaje, y por eso me dice el Señor, quizá oiga la casa
de todo el mal que yo pienso hacerle, y se arrepientan cada uno de su mal camino, y yo perdonaré su maldad y su pecado. Dios quiere perdonar. No, Dios no quiere que después que estemos buscando de Dios 10, 20, 30, 50, 60 años, 70 años, 80 años, toda una vida, y que cuando se vaya de prender el alma y el espíritu, se vaya a un mundo de tiniebla y de agonía otra vez a batallar, y ya no hay chance, y ya no hay tiempo, y el alma está perdida, y se haya perdido la vida. Dios no quiere eso, ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi casa, ni para usted. Mire, yo tenía que decir esto y lo estoy diciendo. Le doy gracias a Dios porque a mí Dios me reveló, y tengo el compromiso porque a mí Dios me habló, y por eso, porque Él se me paró, su espíritu vino. Mire, y mire lo que dice aquí. Mire, quizá llegue la oración de ellos a la presencia de Dios y se vuelvan cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado Jehová Dios contra este pueblo. Está hablando de las iglesias, del mundo, de aquella gente, que tienen puestos, que son grandes, adinerados, reyes y reyes, hombres y mujeres, la iglesia principalmente, las naciones, el hombre. Entonces, mire, hermano, yo estoy en Jeremías 36, donde dice el rey que me enrollo. Estoy en versículo 3, versículo 7, para que usted lo lea. Versículo 3, versículo 7. Lo puede leer desde el principio. Y cojo este mensaje porque en la misma temporada que Dios me ministró y Dios me habló. Entonces, cuando yo voy y me acuesto, que ya yo duermo en paz, dormí hasta tarde con una paz inmensa, desperté con gozo y alegría, como que tenía que interceder, como que tenía que ministrar, como que tenía que eso fue lo que yo pensé cuando yo abracé a mi esposo, que no me pude dormir, que tenía que orar para poder dormir. Eso fue lo que yo pensé. Yo no pensé más nada, que papá Dios, después que yo hablara con Dios, yo iba a dormir, se me iba a quitar el miedo, porque no lograba que se fuera. Ahí nada, ni mi esposo ni nada. Entonces, cuando mi padre me habla que me ve despierta, desperté a mi esposo. Mi niño también despertó, el grandecito. Ellos son testimonio de esto. Ellos son testigos de esto que aconteció, de esto verdadero que sucede, que me escucharon intercediendo. Primero fue mi papá, a mi esposo yo le dije, mi esposo siguió acostado, mi padre despertó y el niño también. Los tres fueron testigos en el momento de esta persona que llega en espíritu allí a mi cama. Entonces, al otro día llegó una vecina, que era lo que le iba a decir anteriormente, y me dice: vecina, llega de tarde, como no sé si era después de las 3, las 4, las 5, las 6 de tarde. Y me dice ella a mí: vecina, ¿y usted no sabe? Le digo yo: ¿qué? Yo estoy ahí con los niños míos, yo me levanté tarde, yo no salí. Y me dice: vecina, adiós. Pero el Papa di que se murió, Juan Pablo II. Ay, yo dije: vecina, pero hoy vino esta mañana, esta madrugada, y vino a la cama y me hablaba. Era un grito de la garganta para afuera. Le dije yo: vecina, él vino. Mira, usted no sabe que yo tuve que orar y yo tuve que interceder y clamarle a Dios que lo perdonara, que lo recibiera, que le abriera los brazos como si fuera un niño, que le abriera los brazos con amor, que lo recibiera en su mano. Yo se lo llevé a la presencia de Dios, a la presencia de Jesucristo, y le acontezco yo a la vecina la experiencia, el testimonio de la visión con revelación que yo tengo con el Papa el día antes de morir. Hermano, de aquí hay que irse limpiecito, sin carga, para ver el reino de Dios. Y el sufrimiento y el dolor te purifican. Si usted no pasa por el cale, te purifica. Esta revelación la tuve yo antes del fallecimiento, que creo que fue en el 2005, del Papa Juan Pablo II.
Y le estoy y mucha gente yo se lo conté localmente, en alguna iglesia, vecinos, familiares, amigos, en cualquier clínica que iba con mi niño. Yo le decía, tuve esta visión, esta revelación. Ah, pero Dios te usa grandemente. Oh, entonces mira, hermano, con esto lo que yo le quiero decir a usted, que busquemos de Dios como a Dios le agrada. Que busquemos, no sé, lo que quizá tenía que hacer y no lo hizo. No sé qué sucedió, qué pasó. No sé. Yo le decía a Dios en mi clamor, en mi oración, Dios mío, perdónalo, que si él no hizo como debió de hacer y no anduvo como debió de andar, y perdónalo y recíbelo como si fuese un niño. Ábrele los brazos a los cielos, perdónalo, míralo como un bebé, no lo mire como un adulto. Mira que está viejito y cansado, míralo como un niño, como cuando sale del vientre de su madre. Ay, yo intercedía por él y le voy a decir que duré muchas horas intercediendo por él, casi 3 horas, porque yo me fui a acostar de día. Eran como las 5:30 cuando me voy a acostar de día, porque mi padre se levanta. Hermano, tengo para decirte que el amor de Dios es grande para ti, para mí, que Dios quiere salvarte a ti, a mí. Mire, esto lo tengo yo tan por seguro, que el amor de Dios es poderoso. Esta es mi revelación. Le digo una revelación con la visión, porque yo hablaba con él como si tuviera cara a cara. Hermano mío, comparte el video. Mire, compártelo. Compártelo. Esta es mi experiencia vivida, es un testimonio, que el testimonio no lo tengo yo sola, lo tienen mi familia porque vivían conmigo y estaban allí. Y muchísimas personas, lo cual lo compartí en el momento y en los meses, en los días, en todos esos tiempos, y lo sigo diciendo. Le doy la gracia al Padre, al Espíritu Santo por este canal, por las redes sociales, porque por lo menos puedo dar el testimonio con claridad. Lo puedo dar con libertad y puedo coger el tiempo para compartirle el testimonio vivido. Mire, hermano, mire que Dios hace como Él quiere y como Él sabe hacer las cosas. Es perfecta. Él no va a escoger el que pensamos que está digno para escogerlo. Él va a escoger el que está preparado para escogerlo. Usted ve cuando, y me voy a entrar un poquitico, cuando estaban las doncellas, había más doncellas, pero esa era la que era virgen por dentro y por fuera, y la que era doncella y la digna para venir, el verbo de Dios hecho carne y venir al mundo a morir por usted y por mí. Ella era María Virgen en ese momento, era la indicada. Aunque hubiesen más, esa era la que Dios, que todo lo de Dios es un propósito. Y le estoy contando este testimonio con esta visión para que los grandes que están arriba tienen que saber que hay un Dios verdadero y que a Dios hay que andarle limpio y andarle por el camino verdadero y hacer las cosas bien hechas como a Dios le agrade. Primeramente pidiendo la dirección a Dios. Aquí no hay nadie grande. Aquí no hay nadie santo más que Dios y Jesucristo. Hermano, Dios me le bendiga, Dios me lo cuide, Dios me lo guarde. Le habla a su hermana y amiga, la ministro, profeta Antonia la ungida. Dios le bendiga. Amén. Pase feliz noche. Dios me le bendiga.